Bueno, Pablo, vamos a hablar ahora de un tema que no es muy agradable, pero que es necesario que lo compartamos. Estábamos en la búsqueda en la provincia de una mujer de 44 años, María Ángeles Fernández. Estaba en una búsqueda intensa en Goya. Fue encontrado su cuerpo sin vida. Es verdad. ¿Cuántos Eso fue casos esta mañana, ¿no? en el transcurso del día de Sí. hoy? ¿Cuántos casos vemos continuamente en las noticias en nuestra provincia y en el país de hechos de violencia de género o de violencia, de femicidios o de violencia directamente a una mujer, ¿no? Por el hecho de ser mujer, como estábamos hablando, justamente. Por ello vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es coordinadora del Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia, la señora Daniela Andraus. ¿Cómo estás, ¿Cómo Daniela? están? ¿Cómo Buenas estamos? tardes. Muy buenas Gracias tardes. por visitarnos y sobre todo para hablar de un tema que nos impacta la frecuencia con la que vemos casos de violencia, de femicidios, y este caso en particular, bueno, que apareció hoy en la ciudad de Goya y que nos ha dejado a todos como muy impactados, ¿no? Sí, así es. Ya veníamos notando nosotros un incremento de lo que es la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que, bueno, en principio lo adjudicamos a ese incremento a la mayor visibilización, no un incremento real de casos, sino casos que existían en un contexto de violencia de género y que con la información es como que la mujer se empezó a animar a denunciar más. Ok. Pero de un tiempo a esta parte, más en el transcurso de este año, lo que empezamos a detectar con nuestras bases de datos era la disminución de las edades en las denuncias. Mirá. Nosotros atendíamos una franja etaria entre 40 y 55 años. Estamos atendiendo chicas prácticamente entre 18, 17, Muy jóvenes. o sea, muy jovencitas. Y en muchos de los casos, el tema de la violencia viene acompañado del consumo de sustancias psicoactivas como desencadenante de esta violencia. Mira, Este tema, bueno, de las sustancias, como acabaste de mencionar, y tal vez los denunciados, que son o sea, los hombres que te maltratan o que generan este tipo de violencia hacia la mujer, ¿qué franja también etaria de edad tienen? Hombres, Hombres, los claro, hombres claro, sí, claro. generalmente un poco mayores que las mujeres. Eso. Ok. O sea, son un Salvo poco que más. sean parejas muy jóvenes que están terminando sus estudios, bueno, entonces ahí sí, más o menos de la misma edad, encontrás esta situación de violencia. Claro. Bien. Daniela, quisiéramos saber, para contarle a la gente, cómo es el protocolo. Por ejemplo, para una mujer que está viviendo una situación similar, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede ir? ¿Cómo Bueno, es asistida? nosotros en la provincia, a partir del 2019, esto para que tengan conocimientos todos, empezamos a funcionar porque dentro de lo que marca la ley 26485, que establece la ley de prevención, eliminación y erradicación de la violencia contra la mujer, establece cada ministerio, en cada órbita de cada ministerio, qué organismo hay que conformar y qué función deben cumplir. Dentro de lo que era el Ministerio de Justicia faltaba lo que era la garantía del acceso a la justicia. Esto implica la asistencia de un patrocinio letrado gratuito, que no todas las provincias actualmente lo están dando. Inclusive, bueno, con todo este tema del cierre del Ministerio de la Mujer a nivel nacional, también se ha cortado. Hace poco vengo de un congreso latinoamericano de derechos del niño, niña, adolescente y mujeres de género, y también en ese intercambio podemos ver que somos una de las pocas provincias que estamos brindando lo que es la atención de patrocinio letrado. O sea, hoy en Corrientes tenemos esas herramientas, por eso tratamos de de divulgar tanto lo que es la oficina. Más allá de que la oficina garantice el acceso a la justicia, nosotros le brindamos lo que es atención jurídica gratuita, acompañada de una atención interdisciplinaria a través de un profesional del área de psicología y de un trabajador social en conjunto. Porque lo que necesitamos es la mirada de la situación real y determinar los indicadores de violencia desde las tres áreas. Una vez que tenemos la evaluación, que recibimos el anoticiamiento, porque eso es otra cosa que quiero aclarar, nosotros no recepcionamos denuncias directamente, sino lo que recepcionamos es recibir a la mujer, activar un protocolo y a partir de ahí sí podemos redactar y redirigir al juzgado con competencia en materia de violencia de género con la asistencia de un letrado patrocinante. Esta denuncia la pueden hacer la mujer dirigiéndose directamente ante la oficina por calle Catamarca 1064. Tenemos un teléfono de guardia a las 24 horas que es atendido por los profesionales que atienden en el centro, estos a los fines de evitar la revictimización. Entonces después ese profesional continúa en la atención con esta mujer
Y aparte tienen la comisaría, el 911 y los juzgados de familia, niñez y adolescencia o las UFIC directamente en el caso de que se encuadre dentro de un delito que esté tipificado en el Código Penal. Qué amplio que es el Sí, qué tema, ¿no? completo. Es complejo porque por ahí y darle la garantía a la Sí, mujer del otro lado, y es ¿no? una Que tiene que situación, denunciar. y es una situación súper difícil. Me tocó este año salir de testigo de una mujer Mm, que sufrió violencia de género y la verdad que socialmente el contorno, quiero decir, o sea, el medio ambiente eh, descreía, nos ponía a prueba inclusive a las testigos, digamos, ¿entendés? mm. Pero, ¿por qué más? Pero ella todo el tiempo Bueno, como, esas son las cuestiones que tenemos que como sociedad empezar a erradicar. ¿Por qué? Porque tenemos en principio una normativa nacional que establece que a la mujer ante la presentación e invocar que es víctima de violencia de género, quien recepciona la denuncia debe creer en la víctima. A partir de ahí se activan protocolos de actuación y se dictan medidas de protección para esa mujer. Tenemos que aclarar también de que esa medida de protección es una medida cautelar, es una medida policial, tiene una duración en el tiempo, más allá de que necesita después de una orden judicial para su levantamiento, Ujú. pero por lo menos la pone en resguardo a la mujer momentáneamente. sí, Después se entrará a investigar si existen indicadores de violencia, cuál es el contexto, si es una relación, una violencia intrafamiliar, si es violencia claro. de género, pero por el momento, ante la invocación de una mujer que está siendo víctima de violencia de género, en principio la justicia tiene que creer, la Sí, no, policía no, tiene no, que la creer, justicia y la policía, sí, 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 sí. Yo digo y nosotros como socialmente, sociedad ¿eh? también tenemos Como que sociedad. empezar a No, erradicar. no, no, te digo que el accionar de la policía fue fantástico. Ella, bueno, después tuvo un botón antipánico, continuamente le estaban avisando. Yo desconocía cómo era el sistema, entonces le preguntaba y ella decía, no, me suena cuando está, y ya me llaman de la comisaría o el policía a cargo, me llama para avisarme de que la persona estaba a tantos metros, a Mm. tantas cuadras de ella, si se podía retirar de ese lugar para no, Claro, bueno, o sea, la verdad que el sistema funciona. funciona El muy sistema bien. está Yo funcionando en hablo desde Corrientes. la sociedad, ¿viste? Desde la Y lo que gente, pasa que desde tenemos que tener desprendimiento. en cuenta de que estamos en una sociedad que está muy marcada por el patriarcado, cuesta mucho erradicar, más allá de que hoy se suman otras causales que desencadenan los temas de violencia de género, pero las mismas mujeres por ahí tienen conceptos muy patriarcales. Claro, Sí, mira, Eh, justamente con respecto a eso, Daniela, sí, es perdón, verdad. también un caso conocido mío, donde la madre sufría violencia de género, la cual eso llevó al divorcio, mm, digamos, de su pareja, del padre de sus hijos, y en un momento las hijas, ya siendo adolescentes, o sea, grandes y adolescentes, también sufrían violencia de género, habían sufrido violencia de género, y la madre pasando todo lo que pasó, lo mismo por ahí justificaba mm, el hecho de sí, decir, bueno, pero ella siempre se comportó mal, Claro. Como que se lo merecía, claro, ¿no? y nosotros, si bien no estamos preparados tal vez como para darle una charla moral, se podría decir, o hablando como amigos, le planteábamos, pero está fomentando a que continúe eh, y demás. En el caso, con el simple caso de decirle, pero vos seguís hablando normalmente con el marido, con el ex marido de esa persona que maltrató y dejó en un grave estado a tu hija. Y sí, bueno, pero ¿qué querés que haga? No sé, Claro. yo como padre Sí, no, no. actuaría de otra manera, mm. pero eso, por eso te digo, estamos por ahí muy informados, pero a la vez desinformados también de qué manera No sé si es trabajarlo. tanto, no sé si pasa tanto por la desinformación hoy en día, porque creo que hay bastante información en las redes, en todos lados. Nosotros, de hecho, tratamos de dar información en programas cuando nos Sí. Ujú. invitan. El tema es que también en este contexto de violencia de género hay un montón de factores que juegan, que Ujú. es el círculo de la violencia. El círculo de la violencia es difícil, en principio es difícil de que una mujer se autoperciba víctima de violencia de género o de que a lo mejor una madre, en el caso que vos estás diciendo, de que su hija está siendo víctima de violencia de género y animarse a denunciar esa situación porque conllevan un montón de cosas, desde una separación hasta la fijación de una cuota alimentaria, o sea, todo un proceso que también está atravesado por una cuestión económica. Entonces,
ese círculo de la violencia es el que nosotros por ahí lo trabajamos y otros organismos como el Consejo Provincial de la Mujer al hacer el seguimiento en tratar de romper con ese círculo. El círculo de la violencia es donde estalla el conflicto con la mujer, después viene ese periodo de luna de miel donde el hombre promete o la mujer en muchas ocasiones se echa la culpa de haber sido responsable de las actitudes del hombre y después vuelve a desencadenarse el conflicto nuevamente por otros motivos. Entonces, y cada vez que sigue girando la rueda, es peor, va en creciente. Eso es. Entonces nosotros en algún momento tenemos que trabajar con eso y esto es la importancia de esa medida cautelar cuando la mujer decide se decide a pedir ayuda. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes justamente para todas estas cuestiones para trabajar. Y en los casos, Daniela, que la mujer no pueda pedir esa ayuda y por ahí gente que está afuera, si vea esa situación, la entienda, ¿puede hacer algo? Sí. Los terceros, digamos, ¿pueden hacer algo? Sí. Nosotros, de hecho, tenemos habilitada la línea de teléfono y tenemos habilitado otras líneas para denuncias de manera anónima. Lo que sí siempre pedimos es que sean conscientes al momento de usar, porque una vez que usan estas líneas de contacto, entran a poner en movimiento un montón de personas de la órbita estatal, de la policía, el 911, y eso genera también movimientos, sacar recursos para atender otras cuestiones. Entonces, pueden hacer la denuncia. Nosotros, de hecho, nos llega inmediatamente al correo del centro, que lo tienen habilitado los profesionales, al teléfono de guardia. Y si bien el tercero no es la persona que debe hacer la denuncia, que acá la denuncia, eso hay que dejar bien en claro, únicamente la puede hacer la víctima, sí puede dar un anoticiamiento. ¿Cómo es el procedimiento ante ese anoticiamiento por parte de un tercero? Contactarnos con la policía, el 911, y enviar un móvil hasta el lugar donde nos están indicando para constatar esa situación de violencia. Hay muchas ocasiones en las que llega la policía al lugar y se encuentra con la situación de violencia y la mujer no está decidida a hacer la denuncia. Entonces, siempre nosotros quedamos atentas a estas situaciones para tratar de brindar una especie de seguimiento o de atención en la medida de que la mujer también acceda a esa ayuda. Daniela, ¿podrías recordarnos o el número telefónico o alguna red social o algún sitio web donde pueden entrar en Instagram directamente, por ahí es más fácil para todos. En Instagram, Violencia de Género Corrientes, van a encontrar mucha información, van a encontrar videos de los profesionales del centro, van a poder hacer preguntas por ahí, o si no, directamente los va a redireccionar a una página de denuncia, que es a través de un correo electrónico, y si no, por el teléfono de guardia, que es el 3794-530-311. Daniela, perdón, antes de terminar, violencia de género, me gustaría que también digas cuáles son las violencias. Bueno, desde la violencia tenemos varias violencias, tenemos la violencia, las que están enumeradas dentro de la ley, es una enumeración no es taxativa. Tenemos la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia ambiental, la violencia obstétrica, que también que ocupa es todo un tema más profundo para abordar. Y bueno, cada vez que esto va avanzando, vamos detectando nuevas modalidades de violencia, pero siempre se circunscriben a estos tipos de violencia que están establecidos en la ley. Y la violencia que es la que más nos cuesta erradicar y con la que más se trabaja, que es la violencia psicológica, que es la que atraviesa a todas las otras violencias. Seguro. Y bueno, independientemente de esto, contarles que también otras medidas de seguridad está el botón de pánico, que es lo que vos me estabas mencionando hoy, que eso está a cargo del Ministerio de Seguridad. Y en casos de violencia más elevada, que amerite la colocación de un dispositivo, tenemos el dispositivo de geolocalización también a cargo nuestro, que es un dispositivo que monitorea tanto a la víctima como al agresor una vez que está dictada la medida cautelar, y de esta forma se está viendo permanentemente las 24 horas los movimientos de la pareja para ver si violan o no esta medida cautelar. Es un sistema muy seguro que tiene corriente y que todavía el Ministerio de Justicia de la Nación nos está proveyendo con normalidad. Perfecto. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa.